Cuando los cristianos piensan en demonios, normalmente piensan en la posesión, ¿de acuerdo? O en, ya sabes, esas narrativas en los evangelios donde Jesús libera a alguien de una posesión demoníaca, alguien que ha sido tomado por un poder sobrenatural. Pero hay mucho más en la historia y en el trasfondo que eso. Existe una especie de sospecha latente o narrativa persistente que dice, bueno, en realidad no creemos en estas cosas. Ya sabes, esos relatos de posesión en los evangelios en realidad son solo condiciones psicológicas y, bueno, otros problemas de salud. Y es como, bueno, hay un par de casos que ya sabes, podrían interpretarse de una u otra manera. Pero ya sabes, Jesús no le ordena a una anomalía cerebral, ya sabes, que se meta en una piara de cerdos y se lance por el precipicio, ya sabes, al mar. Hay relatos que simplemente no encajan con esa explicación. Cuando se trata del mundo espiritual, estamos obligados a usar el lenguaje de nuestra propia experiencia. Cosas que podemos procesar. Distancia, tiempo, espacio. Y los escritores bíblicos lo hacen porque, ¿adivina qué? Están usando palabras que ellos conocen y que su audiencia conoce. Así que toman cosas de su mundo, vocabulario, metáforas, y usan esas cosas para describir lo indescriptible. Lo que solemos hacer en la tradición cristiana es que los de sombrero blanco son ángeles y los de sombrero negro son demonios. Bueno, el texto de las Escrituras realmente no se ajusta a eso. Deuteronomio 32, 8-9. Cuando el Altísimo dividió a las naciones, cuando fijó sus límites y sus fronteras, fijó su número conforme al número de los hijos de Dios. Ahora, eso es lo que dicen los rollos del Mar Muerto. Es lo que dice la nueva RSV, la ESV, la NLT. Varias traducciones modernas siguen los rollos del Mar Muerto, otras no lo hacen. Ellas leen hijos de Israel en lugar de hijos de Dios. Hijos de Dios es la lectura demostrablemente correcta debido al material de los rollos del Mar Muerto. Si piensas en el evento de Babel y te preguntas, bueno, ¿por qué Dios dividiría a las naciones según los hijos de Israel? Esa es la lectura tradicional que todavía tienen muchas Biblias. No tiene ningún sentido porque Israel no existía en la época de Babel. Y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, la verdadera respuesta es que eso no es lo que decía el texto original. Y realmente no sabríamos nada de eso si no fuera por los rollos del Mar Muerto. Ahora, la Septuaginta también importa mucho. Lo que hace la Septuaginta, en cierto modo, porque está en griego, es que los traductores de la Septuaginta revisaron todo este vocabulario tanto para los buenos como para los malos en el mundo sobrenatural. Y más o menos tomaron la decisión de que íbamos a llamar a los buenos angeloi, mensajeros, ángeles, y a los malos daemonion, demonios. La iglesia primitiva fue criada, creció con la Septuaginta, y ahí todos son ángeles y demonios. Ahora hay algunos términos en los que deberíamos detenernos un poco. Uno de esos es Elohim. Un escritor bíblico realmente usará Elohim para referirse a Dios, el Dios de la Biblia, y a muchos seres menores. Los dioses de las naciones, el Salmo 82, los miembros del Consejo de Dios, su séquito, la hueste celestial. Se usará Elohim para los muertos sin cuerpo en 1 Samuel 28. Se usará Elohim para los en Deuteronomio 32, 17, que normalmente se traduce como demonios, pero en realidad es una entidad territorial. Pero sea como sea que lo entendamos, no es el Dios de Israel. Es algo inferior, pero sigue siendo Elohim. Y la razón por la que eso está bien para un escritor bíblico es que Elohim es simplemente un término que usarías como etiqueta para cualquier cosa que por naturaleza sea un miembro sin cuerpo del mundo espiritual, sea bueno o malo. Es decir, si eres una entidad sin cuerpo y tu estado natural es el mundo espiritual, entonces eres un Elohim. Una persona antigua construiría un ídolo, ya sea de piedra, madera o lo que sea, y no son idiotas. Saben que ellos mismos acaban de construir esa cosa. La idea no era que este es mi deidad y ahí termina todo. La idea es que construiré este objeto como un hogar. Para una entidad espiritual, realizaban ceremonias sobre el ídolo, como la apertura de la boca. Porque la apertura de la boca significa que está vivo, porque toma aliento y todo ese tipo de cosas. Así como alguien que respira está vivo, bueno, transferían ese pensamiento a este objeto, realizaban algún ritual, con la idea de que cuando abrimos la boca, la entidad, el espíritu, vendrá y habitará el objeto o se adherirá a él.
Por eso en los textos antiguos, cuando los ídolos eran destruidos, la gente no pensaba, oh, mi Dios ha muerto ahora. No, pensaban, vaya, cuando llegue a casa tengo que construir otro. Y luego pedir disculpas por haber permitido que eso le pasara a la primera casa, y después hacer el ritual de nuevo, y entonces la deidad volverá y residirá conmigo, o en este templo, o donde sea. Así que hay una conexión directa entre los ídolos y los Elohim, los dioses, en el mundo antiguo. No son cosas separadas en el sentido de que una es real y la otra no lo es. La razón principal por la que creabas un ídolo era para que esta entidad real se uniera a él y estuviera contigo, de modo que pudieras negociar con ella. Esta es la esencia del politeísmo. Aplacas a los dioses. Crees que necesitas tenerlos de tu lado para vivir una buena vida. Este enfoque a mí siempre me pareció muy interesante y por eso lo traigo vez tras vez al Dr. Michael Heiser al canal. Porque es refrescante su perspectiva sobre la manera en la que interpretamos habitualmente el Antiguo Testamento. Solo quiero señalar y remarcar esto porque creo que es fundamental. Los Elohim son seres espirituales. Son los dioses de las naciones mencionadas en el Salmo 82, son los miembros del concilio divino, como vimos recién en Deuteronomio. Y al ser estas entidades que no tienen cuerpo de alguna manera, son como una especie de habitante desencarnado del mundo espiritual, necesitan moradas. Y estos ídolos de madera son moradas para que estos seres reales habiten. Y eso cambia completamente nuestra manera de ver el Antiguo Testamento. Cuando vos ves una guerra contra Baal, cuando vos ves una guerra contra los dioses paganos, no estás viendo una lucha solamente contra un pedazo de madera y contra una falsa creencia, sino que estás leyendo una historia que tiene más que ver con una guerra espiritual, contra un Elohim, contra un ser espiritual que muchos han traducido luego más tarde en el tiempo como demonios. Esto es un recorte de nuestras transmisiones en directo. Cada miércoles a las 10 de la mañana de Argentina estamos en vivo y te esperamos para que nos veas. Pero si quieres ver todas las repeticiones, tenés que hacerte miembro del canal. Con tan solo una mínima colaboración mensual vas a estar ayudándonos a poder crear más y mejor contenido, a solventar nuestro equipo y nuestros gastos para seguir llevando el Evangelio a todos los rincones de Internet. Gobernando una región y habitando estos cuerpos de madera. Es sumamente interesante. 32:17. Se acusa a los israelitas de no adorar a Dios, con mayúscula D-I, sino de adorar a los Shedim. Y luego, la siguiente línea dice Elohim, que ellos no habían conocido. Así que a los Shedim se les llama Elohim en ese versículo. Ahora, en la Septuaginta, Shedim se traduce como demonios, daimonion. Pablo cita ese versículo, Deuteronomio 32, 17 y 1, Corintios 10, 21 y 22, cuando advierte a los corintios sobre no comer carne que había sido sacrificada a los demonios. Ahora, aquí está la pregunta. Para todos ustedes que quieren decir, oh, son solo ídolos o simplemente, ya saben, objetos de piedra o lo que sea, y que no hay entidades reales detrás de ellos, ¿por qué le importaría entonces a Pablo? ¿Están diciendo que Pablo no creía que los demonios fueran reales? Lo siento, pero Pablo sí creía. Bien, Pablo cita este pasaje usando Elohim para referirse a estas otras entidades para las cuales ciertamente se hicieron ídolos. En la cosmovisión bíblica, estas eran entidades reales que importaban porque eran hostiles y podían desviar a las personas, alejándolas del Dios verdadero. Qué buen documental. Está muy bien hecho. Este es un documental que fue producido Si por... retrocedes y miras la primera rebelión, Génesis 3, de nuevo, la figura que eventualmente llegará a ser conocida como Satanás. La palabra Satanás en hebreo no aparece en Génesis 3. La serpiente en realidad nunca es llamada Satanás en la Biblia hebrea, en todo el Antiguo Testamento. Así es como funciona en el Antiguo Testamento. El primer rebelde es expulsado a la Eretz. Ese es un término hebreo para suelo o tierra. También es un término que puede usarse para referirse al inframundo. ¿Por qué? Porque en la cosmología israelita el inframundo estaba realmente dentro de la tierra. Este es el reino que estaba asociado con la muerte. ¿Por qué? Porque entierras a las personas cuando mueren, y el ser que está a cargo de esto, o que es la causa de todo esto, es esta figura de Génesis 3 que ha sido expulsada a este lugar. En vez de ser como el Altísimo o estar por encima de las estrellas de Dios, no, ahora vas a estar debajo de los pies de los mortales, aquellos a quienes buscaste desviar y destruir.
Así que aquí obtenemos las ideas fundamentales que en realidad se sistematizan en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que surge mucho es qué está pasando en el lugar malo, ¿de acuerdo? Porque hay prohibiciones como en Deuteronomio 18, que es un pasaje con el que mucha gente está familiarizada, que prohíbe ciertas prácticas que implican contacto con el otro lado. Por ejemplo, Deuteronomio 18 prohíbe muy claramente la nigromancia. No debes contactar a los muertos, ya sea que se trate de humanos muertos sin cuerpo o de seres espirituales que simplemente están en el reino de los muertos. No debes hacer eso. Incluso, a partir de ese solo punto surgen algunas preguntas lógicas. ¿Realmente daría Dios mandamientos para no hacer algo que no puedes hacer? Quiero decir, ¿tenemos un mandamiento que diga, no batirás tus brazos y volarás? Bueno, con ese no tengo problema. Nunca voy a romper ese. No, toda la lógica de los mandamientos es que Dios manda cosas que están dentro del alcance de la capacidad humana, que realmente funcionarían. Existen inteligencias sobrenaturales que no son amistosas, que estarían encantadas de manipularte y destruirte. Así que lo que Dios está diciendo es, mira, no hagas ciertas cosas, porque estos son rituales o hábitos o gestos de solicitud hacia otras inteligencias que sí, que funcionarán. Y no se trata de que Dios sea un aguafiestas. Él no quiere que sepas lo que va a pasar. Él no quiere que conozcas este punto particular de conocimiento. El objetivo de este tipo de prohibiciones es ese. Si te dejas absorber por el mundo espiritual del lado oscuro o si te adentras en él, no sabes con qué te vas a encontrar. No es tu reino. No creas que sabes con qué te estás encontrando o lo que te están diciendo. No tienes ninguna percepción de este espacio aquí. Cuando miras algunos de estos pasajes, hay frases interesantes, como que algunos de estos espíritus son llamados los que saben. Bueno, ¿qué es lo que saben? Bueno, saben muchas cosas porque han estado aquí mucho más tiempo que tú. Han visto lo que les sucede a las personas, a la civilización humana. Saben lo que ocurre en el mundo espiritual. Quiero decir, su base de conocimientos es mucho más grande que la tuya y pueden engañarte con ese conocimiento. No los escuches. Te van a dar información, te van a dar conocimiento secreto, pero eso podría llevarte a tu propia destrucción. Podría llevarte a adorarlos. Eso les encantaría. Ser adorados, ser seguidos, ser obedecidos es atractivo para los seres sobrenaturales en rebelión, porque es una forma de restar gloria y adoración a Dios, que es su adversario. Y también para empoderarlos de tal manera que tú, a quien quieren deshacerse, de todos modos, te vuelves más vulnerable a eso. Así que esas son las dos razones fundamentales por las que una inteligencia sobrenatural, nuevamente, que ya está en rebelión contra Dios, y esa relación, según las Escrituras, es irreversible. No hay nada en las Escrituras que sugiera que un ser sobrenatural en rebelión pueda ser redimido. Y así, lo único que puedes hacer para vengarte del juez que te puso en esta situación es hacerle daño, quitarle gloria, dañar a las personas que él sí ama. Cuando se trata de la segunda rebelión, el episodio de Génesis 6, creo que necesitamos ver nuevamente, de una manera diferente, cómo esto se relaciona con el Nuevo Testamento, la teología. ¿Es una coincidencia que eso sea tratado y eliminado efectivamente revertido? Si eliminas, ya sabes, todos los vestigios de esto por medio de Moisés, Josué y David, dices, bueno, ¿por qué nos importaría eso? Moisés, Josué y David, sí, son famosos. Nos caen bien esos tipos. ¿Qué tienen todos ellos en común? Lo que todos tienen en común es que son prefiguraciones, prototipos, tipos de Jesús. No creo que sea una coincidencia que sean esos tres individuos los responsables de la eliminación de al menos este aspecto de esta rebelión. Quiero decir, solo piensa un poco en Jesús. Él es el profeta semejante a Moisés, eso es ciertamente cierto, pero también es superior a Moisés y es superior a la ley. Esto es algo familiar que se desarrolla en las Escrituras, la superioridad, como en el libro de Hebreos, la preeminencia de Jesús sobre el sistema mosaico. Con Josué como el guerrero humano, operando en conjunto con el capitán del ejército del Señor, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, el líder de los ejércitos de Dios. Bueno, ¿quién liderará los ejércitos de Dios en el fin de los tiempos? Es Jesús.
Las imágenes son bastante consistentes allí. De hecho, la situación con respecto a Joshua es bastante confusa. Y luego, por supuesto, con David, de nuevo, él es el nuevo David. Él es el máximo David. Él es el rey de Israel. Él es el rey de todas las naciones. Así que te encuentras con estos pasajes en los profetas que hablan de forma muy extraña sobre alguien que desciende de David y que gobierna un reino que incluye a gentiles. En los últimos profetas, esta es la visión del reino definitivo. Che, me saludó por mi cumpleaños en el chat La Corriente. Los amo, amigos. Amo La Corriente, amo De repente lo vi. Amo a Lucas Dobrito. De Dios. Y bueno, mira quién tenemos. Hay muchas de estas cosas que podemos ver, de nuevo, los puntos de conexión, pero no queremos pasar por alto el hecho de que en realidad tienen un vínculo con un punto de origen de mal sobrenatural que se espera que el Mesías resuelva, pero a la inversa. Uno de los temas evidentes que surge cuando hablo de la cosmovisión de Deuteronomio 32 es lo que los estudiosos suelen llamar geografía cósmica. Esto crea una teología de cuando Yahvé, justo después de Babel, da la vuelta y llama a Abraham y le promete una tierra. Eso realmente establece el resto del Antiguo Testamento y francamente el resto de la Biblia, porque entonces tienes a Israel, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham. Ocupando esta tierra tienes ese desarrollo de manera muy evidente en el Nuevo Testamento, en el vocabulario paulino. Ahora, Pablo sí usa la palabra demonios ocasionalmente, pero la mayoría de las veces habla de los poderes de las tinieblas. Es con términos como principados, potestades, gobernantes, tronos, dominios, autoridades. Y lo que tienen en común es que son términos de dominio geográfico. Así que Pablo está obteniendo su teología de estas cosas del Antiguo Testamento. Y son diferentes de los demonios, pero de nuevo tienen un enemigo común. Son malignos. Todos forman parte del conjunto de los poderes de las tinieblas. Pero toda la noción de apego a regiones y lugares específicos es lo que está ocurriendo aquí. Así que tienes estas historias, Naamán el leproso. ¿Por qué Naamán pide tierra? Es porque sabe que Yahvé está ligado a este lugar. Él va a regresar a su hogar en Siria. Va a volver a casa y hacer su trabajo. Pero necesita geografía. Necesita tierra sobre la cual sacrificar y adorar al Dios verdadero. En el Nuevo Testamento, Pablo, a los corintios que están discutiendo entre ellos, les dice: van a dejar de llevar sus desacuerdos a estos tribunales y permitir que alguien arbitre entre ustedes. ¿No saben ustedes que van a juzgar a los ángeles? En Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, el mismo Jesús dice: al que venza, lo pondré sobre las naciones. Bueno, ¿quién está sobre las naciones ahora? Son los dioses en rebelión de Deuteronomio 32. Ellos van a ser desplazados y reemplazados en el nuevo Edén, la nueva tierra que es, ya sabes, el estado final por los creyentes. En otras palabras, los nuevos hijos de Dios reemplazan a los antiguos hijos de Dios que están en rebelión. Nosotros vamos a juzgarlos. De hecho, encontrarás pasajes en Isaías. Términos para estas criaturas que viven en los lugares malos que son anti-Edén. Tú dices, bueno, ¿por qué meterse con esos animales? Sabes, me encantan los animales. Bueno, los animales que viven en el desierto, ¿qué hacen? Viven de los muertos, comen carne en descomposición. Por esa razón, por definición, son impuros. Su asociación es con lo que no es Edén, con lo que Dios no quería para su pueblo. Y así todo eso está teñido por lo que sucede en Edén para destruir Edén. La muerte entra en el mundo. De hecho, en la Septuaginta realmente encontrarás referencias a humanos asnos. Sabes, hay un lenguaje extraño y te preguntas, ¿qué pasa con eso? Ese no es el punto. Oye, en aquellos tiempos, en los días bíblicos, había como humanos asnos, ya sabes, había burros. No, está bien. El punto no es el literalismo. El punto es la mezcla aberrante, lo monstruoso. Es anti-Edén, es el caos enfrentado al orden. Por eso se utiliza ese vocabulario para transmitirle al lector que no quieres estar en un lugar así. Este es el lugar donde toda la bondad de Dios, las cosas que Él quiere dar a los humanos, la vida ordenada, el espacio habitable que desea para la humanidad, las condiciones edénicas, todo está en caos. Es una inversión y una perversión de cómo deberían ser las cosas y de cómo Dios quiere que sean. Y así, eso se convierte en una forma poderosa de transmitir esa idea. Gran parte de este vocabulario y lenguaje
y la manera en que se describe la rebelión sobrenatural en general, y en términos generales, las metáforas del caos. Mucho de esto es rastreable y derivado de Babilonia. Babilonia era un lugar malo porque ahí fue donde el intento terrenal de iniciar el Edén, ahí fue donde murió. Babilonia fue quien conquistó Judá, se llevó a las 2 últimas tribus y específicamente a la tribu davídica, ¿sabes? A quienes se les había dado la promesa de la realeza, y lo destruyó todo, destruyó el templo y se llevó al pueblo de regreso a Babilonia. Y este es el periodo en el que muchos eruditos, tanto seculares como creyentes, creen que se hizo mucho trabajo para poner el Antiguo Testamento en su forma final, y lo que hacen es sembrar mucho del contenido con imágenes babilónicas para comunicar dónde estamos ahora. No es donde se supone que debemos estar. Estamos en el territorio del enemigo. Este es el lugar del caos. Está siendo convertido en algo que nunca debió ser y que Dios no quiere que sea. Cuando se trata del mundo de los poderes de la oscuridad, hay ciertas cosas que simplemente están sobre la mesa. Hay muerte. La muerte es una de las grandes. Hay desorden o caos. Esas cosas están a 180 grados de distancia del mundo que Dios creó para la familia humana que Él quería desde el principio. Son anti-Edén. Ahora, a eso se le suman otras cosas. Habrá agentes de la muerte. Habrá agentes del desorden, estos seres sobrenaturales. Su actividad se va a describir a través de vocabulario, símbolo o metáfora. Leviatán era un símbolo muy familiar en el mundo antiguo, no solo en Israel y Canaán, sino en general. Este gran dragón del mar es una metáfora del caos. El dragón vive en el mar. El mar era un lugar al que se temía. ¿Por qué? Porque no se puede vivir en él. Si intentas vivir en el agua vas a morir. Bueno, es amenazante, es impredecible. Puede estar en calma un minuto y al siguiente puede quitarte la vida. Las cosas que viven en él te resultan extrañas porque tú vives en la tierra. Sueles ver las criaturas de allí, pero al estar en un bote mucho tiempo verás cosas que nunca habías visto. No sabes cómo procesarlas. Muy interesante esto. Y los escritores están usando cosas que son familiares, pero de manera desfavorable, para describir amenazas espirituales para un ser humano. De nuevo, es una estrategia muy simple. Y cuando realmente lo piensas, es muy efectiva. Así que, si quisieras saber, ya sabes quién o qué está en el equipo contrario. Bien, ¿cuál es la alineación? Tienes cosas como la muerte. Tienes la destrucción. Bien, ahí va a ir la segunda parte. Antes de seguir, quiero decirles que este documental fue creado por Logos Bible Software, que es la app de estudio más completa para poder investigar las escrituras, la Biblia. Y si ahora mismo van a logos.com/lodedavi, logos.com/lodedavi, se van a encontrar con una oferta especial para nosotros, para esta comunidad, en la que básicamente van a poder probar este software gratis sin costo por 60 días. 2 meses completos, amigos. Y no solo eso, sino que además a precio de remate, o sea, a precio de regalo, hemos armado un paquete de estudio, de hecho 3 paquetes de estudio, con diferentes selecciones de libros. Están incluidos los libros del Dr. Michael Heiser, donde explica ángeles y demonios, donde explica inclusive el final de los tiempos y el apocalipsis. Realmente es muy, pero muy interesante. Son libros que llegan a valer en su conjunto algo así como, no lo sé, $300 y Logos nos los ha dado por 30. O sea, puedes comprar un paquete de 10, 15 libros por $30 y encima probar el software gratis durante 2 meses. Así que, de verdad, si ustedes quieren profundizar en su estudio de la Biblia, en su estudio de la Biblia, si son de esos que no se quedan con el sermón del domingo, sino que quieren ir más profundo, yo genuinamente les recomiendo Logos Bible Software. Y esto sé que parece una publicidad, pero créanme que es una publicidad genuina. O sea, es un software que realmente recomiendo. No solo tiene inteligencia artificial curada, tiene mapas, tiene libros en su interior para hacer estudios cruzados, comparativos. No, es un delirio. Logos Bible Software es un delirio. Así que ya saben, logos.com/lodedavi y prueban el software gratis por 2 meses. Seguimos ahora sí con el documental. Sí, incluso, perdón, pero el paquete más copado de todos los libros llega a valer casi $1.000, 700, y acá nos los están dando, por lo que veo, a $70. Una Sí, ganga. Es una ganga. Es una ganga. O sea, es algo que vale más de $1.000 a $70. ¿Qué sé yo? Y encima es para nosotros. Esto no existe en español. No van a encontrar otro canal de YouTube en habla hispana con una oferta como esta, amigos. Así que nada, loco. Es así, loco. Bien, ¿cuál es la alineación?
Tienes cosas como la muerte, la destrucción, los páramos, la naturaleza salvaje y el desierto. Tienes las criaturas que viven en estos lugares, que se alimentan de la muerte, que son responsables de la muerte, que si vas allí te amenazarían. Incluso después de las escenas de batalla, esto también entra en juego. Lugares donde claramente estás bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas muertas allí. Y la manera en que se habla de esas cosas en particular, en muchos casos, está vinculada a Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia es el principal enemigo del pueblo de Dios, no solo en el Antiguo Testamento, sino que la gente tiene memoria de eso. Y por eso usarán Babilonia en el Nuevo Testamento para dar testimonio de amenazas terrenales. Nuevamente, vinculando estas ideas para hablar de agentes humanos del caos que se oponen a Dios y a su pueblo, y también de agentes sobrenaturales que se oponen a Dios y a su pueblo. Para la persona bíblica, estos dos mundos funcionan de manera simbiótica, y el mismo conjunto de herramientas podía usarse para describir a uno, al otro o a ambos. Bueno, cuando hablas de los poderes de la oscuridad, tienes que dedicarle algo de atención a Satanás. Hablemos de Satanás. La mayoría de las personas, cuando piensan en Satanás, piensan en el Génesis 3 o piensan en Job capítulo 1 y capítulo 2, lo que los estudiosos llaman el prólogo del libro de Job. Así que tenemos una reunión del Consejo Divino, los hijos de Dios están reunidos y entonces en las Biblias en inglés aparece Satanás con S mayúscula y Dios dice, oye, ¿dónde has estado? ¿Sabes qué estás haciendo? Y él dijo, he estado recorriendo la tierra de un lado a otro y así sucesivamente. Y Dios dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Vaya, él es increíble, ¿sabes? Y habla muy bien de Job. Y entonces Satanás dice, sí, claro, eso es porque tiene una vida estupenda. Si le quitaras todo lo que tiene, te maldeciría en tu propia cara. Quiero decir, ahí hay una confrontación. Y eso nos lleva a lo que le sucede a Job. Eso plantea ciertas preguntas. Bueno, ¿por qué está Satanás ahí? ¿Acaso sigue trabajando para Dios? ¿Sigue en la nómina? ¿Qué está pasando aquí? Y esas son preguntas legítimas de las que deberíamos hablar. Pero si vamos a Génesis 3, encontramos la conocida historia de la serpiente en el Edén. Y no encontramos, ni siquiera en las Biblias en inglés, la palabra Satanás en Génesis 3. Eso se debe a que el término hebreo para Satanás es Satan y no aparece en Génesis 3. Nunca se utiliza. De hecho, nunca se aplica el término Satanás a la serpiente Nayash. Ese es el término hebreo para serpiente en Génesis 3. Nunca se combinan esos dos términos en el Antiguo Testamento. Hablando del Edén, la figura de Satanás en Job 1 y 2 realmente no es el diablo. El hebreo no coloca el artículo definido, es decir, la palabra él delante de un nombre propio personal, y el inglés tampoco. Así que yo no soy el Mike. No hablaría de mí mismo como el Mike. Cada vez que aparece la palabra Satanás, lleva el artículo definido, así que es Hasatán el Satanás. Eso te indica que no es un nombre propio personal. No es una entidad específica. Wow. ¿Vamos a seguir lo que dice el texto bíblico o lo que nos dice nuestra tradición? Tremendo esto. Así que lo que tenemos en Job 1 y 2 es a un miembro. Sí, ahora retrocede los 5 segundos, así empalmamos, pero básicamente lo que él está diciendo acá es que Satanás no es un nombre propio. Satanás no vendría a ser el nombre de un ser, sino que es más como un adjetivo. Por la manera en la que está escrita la Biblia, por el idioma hebreo y por el artículo que se utiliza. Entonces, él lo que está planteando acá es que toda la vida creímos que Satanás era un ser puntual, pero ¿qué tal si no lo es? ¿Qué tal si es otra cosa? Ese es un poco el paréntesis que está abriendo, dale. Nuestra tradición. Así que lo que tenemos en Job 1 y 2 es a un miembro del mundo espiritual, en este caso, ya sabes, como un miembro que cumple una función en una reunión de junta. No es malvado ni siniestro, de hecho está haciendo su trabajo. Satán como sustantivo significa adversario, eso es cierto. Pero también podría significar algo como retador, o alguien que observa a las personas para ver si obedecen o desobedecen a Dios y luego informa sobre ellas. El propósito de estas descripciones metafóricas es recordarnos que Dios no pasa nada por alto. Todo está en la memoria. Está todo ahí. No se pasa nada por alto. Donde se produce una transición desde estoy haciendo mi trabajo hasta desafiar o volverse hostil. En relación con Dios es cuando cuestiona la valoración que Dios hace de Job. Así que está cuestionando la omnisciencia de Dios respecto a la situación.
también está cuestionando la integridad de Dios. ¿Nos está diciendo Dios la verdad sobre Job? Dios le dice a Satanás, está bien, te dejaré hacerle a Job todo lo que quieras, excepto matarlo, porque tenemos que mantenerlo con vida para que su integridad se haga evidente. Y voy a dejarte hacer lo que quieras, porque no quiero que vuelvas aquí diciendo, oh sí, Job se habría rendido si me hubieras dejado hacer esto. No, haz lo que quieras y veremos quién tiene razón. Este no es el diablo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se le aplica este término Satanás a la serpiente de Génesis 3? Bueno, solo piénsalo. En el Antiguo él Testamento acaba de este hacer término todo un nunca... desarrollo explicando por qué la figura que aparece en Job no es Satanás per se, no es el diablo como el maligno o lo que entendemos como Lucifer, sino que es más bien un miembro del concilio divino que estaba cuestionando a Dios y que estaba en la presencia de Dios y que formaba parte de ese ámbito de trabajo. Y él fue quien tuvo poder para hacerle todo esto y Job la ligó de arriba, como dicen en el chat, ¿no? Job fue el que sufrió. Pero esto cambia mucho la manera de entender la historia. Y quiero ver cómo continúa esto, ¿no? Quiero ver por qué se relaciona la serpiente a este Satanás. Al enemigo. Con el paso del tiempo, en el periodo intertestamentario, a alguien se le ocurrió, ¿sabes esa figura de la serpiente allá atrás? En realidad, él era hostil hacia Dios y hacia la humanidad. Él es el adversario de Dios. Se puso de pie y se opuso a Dios. Usemos la palabra Satanás para describir a ese tipo. Y cuando llegas al Nuevo Testamento, esto es 400 o 500 años después, se ha convertido por sí solo en un nombre propio. Así que tienes una figura que se llama Satanás. Así que tienes a Satanás con S mayúscula, andando por ahí, haciendo cosas. Y el Nuevo Testamento asocia a esa figura con la serpiente de Génesis 3. Wow. Ahora, si realmente hicieras un estudio bíblico y buscaras todos los lugares donde aparece la palabra ángel o demonio o cualquier lenguaje similar, con la palabra tercera o tres, nunca vas a encontrar un pasaje que enseñe que un tercio de los ángeles se rebeló antes de la caída. En toda la Biblia. Literalmente no hay ninguna instancia en la Biblia que realmente enseñe este punto. Lo encontrarás en Apocalipsis 12, donde tenemos una guerra en el cielo que estalla. Bueno, adivina qué. Si leemos Apocalipsis 12, lo cual siempre es una buena sugerencia, si vas a hacer teología a partir de un pasaje, quizá quieras leerlo. Si realmente lees el pasaje, la guerra en el cielo es una respuesta al nacimiento del Mesías, el nacimiento de aquel que gobernaría a las naciones con vara de hierro. Eso ocurrió mucho tiempo después de la caída de Génesis 3. Así pues, literalmente no hay ningún pasaje en la Biblia que enseñe que un tercio de los ángeles se rebelaron con Satanás antes de la caída. No existe. Y siento que tengo que borrar como 10 videos. Y entonces, si realmente lo pensamos, ¿quién era este ser llamado Satanás? Es un ser inteligente y divino, puesto que es libre pero tampoco es Dios, en otras palabras, no es perfecto. Existe la posibilidad, la potencialidad de la autonomía, la búsqueda de la autonomía. Y vemos eso reflejado en pasajes como Isaías 14, que creo, y de nuevo estoy lejos de ser el único aquí, creo que Isaías 14, Ezequiel 28 y Génesis 3 tienen el mismo tipo de trasfondo de rebelión divina en juego. Y realmente solo es cuestión de quién lo presenta de manera más directa entre esos tres pasajes. Pero tienes a un ser en particular que quiere ser la máxima autoridad, quiere autonomía, quiere estar en el lugar de Dios y toma esa decisión, y sufre las consecuencias por ello. En cuanto a cuándo, bueno, sabes, yo respondería a eso de la siguiente manera, y no intento ser ingenioso aquí, lo respondería así, que tan pronto como él decidió que esto es lo que quiero, y decidió actuar en consecuencia, y decidió revertir la decisión de Dios de crear a los humanos haciendo que caigan, presumiendo que serían juzgados y simplemente eliminados en cuanto llega a ese punto. Entonces está en rebelión. Así que si leemos Génesis 3, sabes, eso es lo mejor que se puede hacer. En conjunto con la decisión de Dios de crear a la humanidad y poner a Adán y Eva en el jardín, y entendiendo que esto es lo que Dios va a hacer ahora. Tenemos una familia humana, así como tenemos a ustedes. Tenemos una familia humana. Voy a venir a la tierra, voy a darles este lugar maravilloso y vamos a coexistir con ellos y ayudarlos y ser, de nuevo, una gran familia feliz. Tienes a un ser que dice, no quiero hacer eso. Eso me ofende. Los humanos son un poco inferiores a los Elohim. Eso es lo que realmente dice el Salmo 88, que la humanidad fue creada un poco inferior a los Elohim,
Y así tenemos a uno de estos seres que no quiere someterse a la autoridad de Dios y dice, somos mejores, yo soy mejor que estos seres, y no los voy a servir. Así que creo que todos esos factores influyen en lo que pasó y en el porqué. Desde la época de Agustín en adelante, hemos desmitologizado, hemos despojado, hemos negado que los eventos de Génesis 6, del 1 al 4, sean sobrenaturales. Explicamos el episodio de los hijos de Dios con las hijas de los hombres de manera superficial. Eso no fue así durante siglos, desde que fue escrito y durante el período intertestamentario. Hay un individuo, Julio Africano, ¿sabes quién es? Antes de Agustín fue el primero en rechazar de alguna manera la cosmovisión sobrenatural, pero luego lo hizo Agustín, y hay razones por las que lo hizo. Creo que tenía un motivo personal con parte del material. En el judaísmo y entre los maniqueos, que era la secta cristiana a la que se unió después de su conversión, se veneraba el libro de Enoc. Y el libro de Enoc le daba mucha importancia a este episodio. Así que, cuando se produjo esa separación, Agustín simplemente no consideraba necesario ese pasaje y, francamente, no quería saber nada al respecto. Y así, el resto de la Iglesia, debido a su estatura, básicamente siguió su ejemplo. Y desde entonces hemos tenido interpretaciones de Génesis 6 que eliminan el contexto sobrenatural del pasaje. Así que nos perdemos el número 2, y el número 3 es que conocemos bien la historia de Babel, pero realmente nunca encontramos Deuteronomio 32, 8 y 9, porque antes de los rollos del Mar Muerto, se leía que las naciones fueron divididas según el número de los hijos de Israel. Y las pocas personas que preguntaban, bueno, ¿cómo tiene sentido eso? Porque no existía Israel, realmente no tienen una respuesta. Así que tiende a ser mayormente ignorado, hasta que nos damos cuenta, nuevamente gracias a los rollos del Mar Muerto, que en realidad dice hijos de Dios allí. Y eso nos lleva a que aquí está ocurriendo algo divino. La Septuaginta dice ángeles de Dios, así que sigue la lectura de los rollos del Mar Muerto. Así que surge la pregunta natural, bueno, ¿cuál es la jerarquía? ¿Existe una jerarquía? ¿Están todos en el mismo equipo? ¿Qué está pasando aquí? Porque todos son Elohim, todos son el mismo tipo de ser, pero eso no significa que no tengan diferentes poderes y distintos grados de poder o diferentes estatus. El rebelde original es visto, de alguna manera, como el que tiene el estatus más alto. Y personalmente creo que la razón es porque ese es el que trajo la muerte al mundo de Dios y básicamente causa el mayor daño al plan de Dios y al pueblo de Dios, porque ahora todos van a morir. Eso es lo que lo arruinó todo. Él obtiene, si puedo usar la palabra, preeminencia en la jerarquía oscura por esa razón. Ha causado el mayor daño y por eso es justamente percibido como el peor de todos. Tienes a un miembro del Consejo Divino que, citando a Isaías 14, quiere ser como el Altísimo, quiere estar por encima de las estrellas de Dios. Así que tienes a un individuo que quiere ser el jefe. Y el problema era el hambre, la sed de autonomía, de superioridad, de tener el control. Y eso está en realidad en el corazón del pecado. Es la autodeterminación y el rechazo a la idea de que alguien, incluso Dios, deba decirme cómo vivir mi vida. Ese es el corazón de la manera en que el Antiguo Testamento y en realidad la Biblia presenta el pecado y su problema. Creo que una de las mejores preguntas que a menudo me hacen es, ¿estos rebeldes divinos siguen siendo miembros del Consejo de Dios? Porque no es que simplemente desaparezcan, no son aniquilados ni destruidos. Y creo que en este punto necesitamos pensar en un par de términos aquí. Uno es el Consejo Divino y el otro es el término más amplio, hueste celestial. Bien, si no tuviéramos rebelión, esos dos términos serían absolutamente superpuestos, serían absolutamente sinónimos. Pero el hecho de que sí tenemos rebelión, sí, siguen siendo miembros de la hueste celestial, porque siguen siendo parte del mundo espiritual. Eso es diferente a preguntar y decir, ¿son miembros del Consejo Divino? Porque el Consejo Divino, por definición en las escenas del Consejo Divino, son aquellos que asisten a Dios en el gobierno. Estos no están asistiendo a Dios, están en oposición. Así que no creo que los rebeldes divinos sigan siendo parte del Consejo Divino. No están en la nómina de Dios. No se presentan a trabajar el lunes porque ya no tienen trabajo, ¿de acuerdo? Así que hay una distancia ahí, pero sin embargo siguen siendo miembros de esto que llamamos, en términos generales, el mundo espiritual. Este es un mundo que no se ajusta a la comprensión espacial, ni a la distancia, ni a la latitud y longitud.
Sabes, existe esta distancia y esta relación adversarial, y aún así siguen ocupando el mismo espacio que es el mundo espiritual. Sí creo que hay, ya sabes, una separación de nuevo entre ellos. Quiero decir, encuentras indicios de estas cosas en las escrituras que yo tiendo a interpretar más en la línea de definir el papel, las relaciones y limitar la autoridad y la capacidad. Por ejemplo, no creo que sea casualidad que cuando Jesús envía a los discípulos por primera vez, comienza su ministerio, empieza a predicar sobre el reino de Dios. El reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está aquí, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Y luego envía a los discípulos. Es interesante que envía a 70 o 72, dependiendo de si usas la Septuaginta o el texto hebreo tradicional, pero es una referencia a las naciones que fueron desheredadas porque ese es su número. Hasta este momento, este ser, esta entidad, Satanás, ha poseído a todos y todo. Pero estoy aquí para decirte que si eres miembro del reino de Dios, este ser, Satanás, no tiene ningún derecho sobre ti. Es como si el fiscal hubiera sido expulsado del tribunal. Dios no necesita escuchar lo que has hecho. No necesita escuchar por qué mereces la muerte. No necesita escuchar que la muerte es tu destino. Si me aceptas como el Mesías y te unes al reino de Dios, al reino de los cielos, problema resuelto. Él no tiene ningún derecho sobre ti. Y así mi ministerio, mi mensaje, es el comienzo de que Él pierda la posesión del mundo. Aquí es donde comienza. La guerra espiritual es el crecimiento del reino de Dios, la gran comisión y la disminución del otro reino, y la manera en que eso se logra es diciendo la verdad. Hablas la verdad frente a las mentiras. Wow. Sabes, al final del día, cuando hablamos de los poderes de las tinieblas, y seamos honestos, ellos, de alguna manera, se llevan la mayor parte del protagonismo cuando pensamos en el mundo sobrenatural. Sin embargo, lo único que espero que te lleves es la estructura, la manera en que la Escritura nos presenta esto, en el caso de las 3 rebeliones. Y, más importante aún, cómo Jesús y lo que Él hace en la cruz está específicamente dirigido a curar y revertir las 3. Las cosas de las que hemos hablado aquí no son accidentes de la Escritura. No son cosas que más o menos tengas que inventar estas correlaciones. Las correlaciones están ahí, están en el texto. El lenguaje del Nuevo Testamento se conecta con el lenguaje del Antiguo Testamento. Esto es intencional, es estratégico, es inteligente. Así que si hay algo que debes llevarte es pensar en lo que hizo Jesús en respuesta a esto. No solo al problema de nuestra, ya sabes, mortalidad, la vida eterna, sino también lo maravilloso y, de alguna manera, lo abarcador que es. Lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento y cómo se habla de ello, abarca toda la gama de estas fuerzas de oscuridad sobrenatural y de lo que tratan. Ninguna de ellas queda fuera y nada queda sin abordar. Bueno, impresionante documental de Michael Heiser abordando los demonios, abordando el concilio divino. Quiero hacer solo una breve aclaración porque él sobre el final habló de 3 rebeliones y a lo mejor no quedó muy en claro en el video porque no se refería a eso, ¿no? Y solo quisiera explicar. Las 3 rebeliones a las que el Dr. Michael Heiser hace referencia son la rebelión del Jardín del Edén, la rebelión de Génesis 6, los Nefilim, ¿sí? Los hijos de Dios, los Elohim, que tuvieron relaciones con las mujeres humanas, dando luz a estos gigantes. Y la tercera rebelión es la Torre de Babel, que es donde Dios le dio a estos Elohim las naciones. Son 70 naciones las que se mencionan ahí en Génesis 11. Y luego lo conecta con Jesús recuperando esas 70 naciones cuando manda a los 70, cuando predica y demás. Pero esto es interesante. ¿Saben por qué lo traigo? Porque además de que es un documental increíble producido por Logos, recuerden logos.com/lo de David y pueden probar Logos Bible Software gratis por 60 días. Productazo Logos Bible Software. Lo traigo porque yo creo que hay que empezar a entender la Biblia no de una manera particular, sino de una manera global. Global en el sentido de no fragmentada, de integral. La Biblia cuenta una gran historia. Y a veces cuando agarramos capítulos aislados, versículos aislados, libros aislados, nos perdemos esa gran foto, ¿no? Esa gran foto es clara. Hay un creador que quería tener una gran familia. Hubo una rebelión de seres angelicales, sobrenaturales, que querían estar por encima de Dios. Esos seres, a raíz de la rebelión humana, ganaron autoridad sobre el ser humano. Y Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, volvió a recuperar esa autoridad en la cruz del Calvario.
Y desde ahí lo que tenemos es una batalla espiritual en la que el reino de Dios avanza para volver a traer a las naciones hacia sí mismo, mientras que esa batalla. Entonces, nada, amigos, creo que la claridad que tiene el Dr. Heiser para explicar esto es brutal, es notable. Pero si ustedes quieren profundizar, vuelvo a repetirlo. Logos.com/lodedavi, porque allí inclusive tenemos paquetes súper baratos de, no sé, 30, 40 libros que costaría $1.000 comprarlo por 70, por 50, hasta por $24. Es lo que sale en Netflix, ¿sí? Pueden comprarse un paquete de 10, 12 libros donde van a poder estudiar mucho más a profundidad de esto. Pueden estudiar el hebreo bíblico, pueden estudiar la historia de Israel, pueden estudiar al mismo Dr. Michael Heiser. Hay como 3 o 4 libros del doctor ahí presentes, ahí los estamos viendo, Sobrenatural y demás.